Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Noticentro 1 CMI está en Morales, Cauca, donde un devastador ataque terrorista cobró la vida de 4 personas, 2 de ellas policías. También dejó 3 miembros de esa institución heridos. El ataque perpetrado por las disidencias de las FARC también causó graves destrozos en la estación de policía, que utilizaron un camión para lanzar los elementos explosivos. Hace poco terminó un consejo de seguridad en el departamento del Cauca, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez, el ministro del Interior y el ministro de la Defensa. Ahí se anunció el envío de más hombres para reforzar la seguridad y una recompensa de 500 millones de pesos por información que permita dar con la captura de los autores del ataque. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. En medio de la crítica situación de orden público sale el comandante del Ejército Nacional, el general Luis Mauricio Ospina. En un hecho histórico para el Ejército, en reemplazo del general Ospina, llega un general en retiro. Se trata del general Luis Emilio Cardoso Santamaría, quien cuenta con 35 años de experiencia en las fuerzas militares. El general Cardoso había salido del Ejército en la primera purga de generales que hizo el presidente Gustavo Petro en su gobierno. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, entabló una demanda penal contra el ministro de Educación ad hoc, Juan David Correa, por prevaricato. Peña, quien se posesionó sin el visto bueno del gobierno, argumenta que el ministro o que el Ministerio de Educación no está facultado para imponer un rector encargado. Por eso le pidió a la Fiscalía que investigue la conducta del ministro ad hoc y que defienda la legitimidad de su designación por parte del Consejo Superior Universitario. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Corte Penal Internacional pide órdenes de arresto contra primer ministro de Israel y líderes de Hamas. Biden califica de escandalosa la decisión de la Corte Penal Internacional. Mueren el presidente y el canciller de Irán en misterioso accidente de helicóptero. Exabogado de Trump admite que le robó $30,000 al exmandatario que eran para sobornar a una encuestadora. Aumenta tensión diplomática entre Argentina y España por declaraciones de Milei y respuesta de Pedro Sánchez. La Corte Penal Internacional pidió emitir varias órdenes de arresto contra los jefes de Hamas, así como contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y contra el ministro de Defensa de ese país, Yoav Gallant. Estos 2 últimos calificaron la decisión como una vergüenza histórica. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicitó al tribunal la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, su ministro de Defensa Yoav Gallant y el líder de Hamas Yahya Sinwar, entre otros por crímenes que incluyen hacer morir de hambre a civiles como método de guerra, causar intencionalmente grandes sufrimientos, lesiones al cuerpo o a la salud, matar o asesinar intencionalmente y dirigir ataques intencionalmente contra la población civil. I have reasonable grounds to believe, on the basis of evidence collected and examined by my office, that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine from at least the 8th of October 2023. La respuesta de Israel no se hizo esperar. El gobierno señaló que el pronunciamiento de la CPI es escandaloso y se equipara con volver a atacar a las víctimas de Hamas del 7 de octubre. The outrageous decision by the ICC prosecutor Karim Khan to seek arrest warrants against the democratically elected leaders of Israel is a moral outrage of historic proportions. It will cast an everlasting mark of shame on the international court. Israel is waging a just war against Hamas, a genocidal terrorist organization that perpetrated the worst attack on the Jewish people since the Holocaust. Asimismo, Israel aseguró que se abrió un consejo especial de guerra para responder a esta medida.
Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acusó de escandalosa la solicitud de orden de arresto presentada por el fiscal de la Corte Penal Internacional contra los funcionarios israelíes. Estados Unidos describió como intolerable y vergonzoso que el fiscal de la Corte Penal Internacional haya solicitado que se emita una orden de captura del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu junto con los líderes de Hamas por crímenes de guerra. La solicitud del fiscal de la Corte Penal Internacional de órdenes de arresto contra líderes israelíes es escandalosa. Independientemente de lo que este fiscal pueda implicar, no hay equivalencia ninguna entre Israel y Hamas. Siempre estaremos junto a Israel contra las amenazas a su seguridad. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmó que Hamas es una brutal organización terrorista y opinó que la CPI no tiene jurisdicción sobre este asunto, denunciando que hay cuestiones procesales profundamente preocupantes en la investigación. En otras noticias, en Irán fue decretado el luto nacional durante 5 días por la muerte del presidente Ebrahim Raisi y de varios funcionarios de su gabinete en un siniestro aéreo. A su vez, se anunció una jornada electoral para el 28 de junio en la que se elegirá un nuevo mandatario. Tras la muerte del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y de 7 personas más, el país guarda 5 días de luto, al tiempo que se designó al vicepresidente Muhammad Mukbir como presidente interino, quien asumirá las funciones hasta la celebración de nuevas elecciones que se programaron para el próximo 28 de junio. حادثه سنگینی برای همه ما در حقیقت مورد تأسف و تأثر، اما در اداره کشور، در روند پیشرفت کشور، در امور جاری کشور مردم باید مطمئن باشند که هیچ خللی وارد نمیشه. به حول قوه الهی کشور با همون اقتدار زیر سایه رهبری به پیش خواهد رفت. تمام دوستان بدون توجه به این حادثه. El jefe de Estado falleció en un accidente de helicóptero que se estrelló cerca de la frontera con Azerbaiyán. Junto al mandatario, a bordo del aparato también iban el ministro de Asuntos Exteriores, el gobernador de la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental, otros funcionarios y guardaespaldas. Raisi, que tenía 63 años, fue visto durante mucho tiempo como un protegido del líder supremo de Irán y un potencial sucesor de su posición dentro de la teocracia chiita del país. Su desaparición y posterior fallecimiento atrajeron nueva atención sobre el líder, quien ya enfrentaba sanciones de Estados Unidos y otras naciones por su participación en la ejecución masiva de prisioneros en el año 1988. En Estados Unidos, el ex asesor de Donald Trump, Michael Cohen, admitió ante el Tribunal Penal Manhattan que le robó $30,000 al expresidente. El exabogado y mano derecha del expresidente Donald Trump del año 2017 y el 2021, Michael Cohen, reconoció que robó $30,000 a la organización de Trump en el juicio penal contra el exmandatario, que se alargará una semana más. El juez Juan Merchan tenía la intención de terminar con el juicio esta semana, razón por la que este lunes empezó la sesión con 45 minutos de antelación. No obstante, el magistrado notó que es evidente que los abogados no podrán hacer sus argumentos finales mañana martes como quería. Ahora, luego de los interrogatorios, el jurado deberá acordar por unanimidad el veredicto. Si, por ejemplo, 11 de los jurados están de acuerdo en una condena y uno no está de acuerdo, Merchan probablemente pedirá a las 12 personas que continúen deliberando hasta llegar a una decisión. Si los jurados aún no pueden llegar a un consenso, Merchan eventualmente tendría que declarar un juicio nulo, cuando un juicio termina antes de que se dicte un veredicto. Y el expresidente Donald Trump arremetió de nuevo contra el presidente Joe Biden. Reiteró que este no está capacitado mentalmente para gobernar el país. Luego de que saliera de juicio penal en los pasillos de un tribunal de Nueva York, donde se juzga al magnate Donald Trump por supuestos pagos irregulares a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, el republicano aprovechó el momento para arremeter contra el presidente Joe Biden, al decir que está mentalmente incapacitado para gobernar. This is to damage crooked Joe Biden, the worst president in the history of our country by far, to damage his political opponent. It's an attack on Biden, who's mentally unfit. He's mentally unfit to be the president of this country. It's an attack on his political opponent. That's all it is.
Además dijo que el juicio está obstaculizando su campaña electoral, asegurando que no se le permite tener nada que ver con la política porque desde hace 4 semanas está sentado en una habitación muy fría y oscura. El Papa Francisco califica de locura los intentos de cerrar la frontera entre Estados Unidos y México. En medio de una entrevista realizada en el programa 60 Minutos de CBS News, le preguntaron al Papa Francisco sobre los esfuerzos por clausurar una casa de beneficencia católica ubicada en el estado de Texas, a lo que él respondió que los migrantes deben ser recibidos y a partir de ahí ya se verá cómo tratar con él. Una locura, una locura. Cerrar la frontera y dejarlos ahí, que es una locura. El migrante tiene que ser recibido, después se ve cómo se trata. Quizás hay que mandarlo de vuelta, no sé, pero que cada caso se estudie con humanidad, con humanidad. El sumo pontífice también abordó las críticas de los obispos conservadores estadounidenses que se oponen a sus esfuerzos por revisar ciertas enseñanzas y tradiciones, como la importancia de una iglesia abierta a todas las personas, incluidas las de la comunidad LGTBI. Tensión diplomática entre los gobiernos de Argentina y España. El país europeo solicitó que Argentina se disculpe por llamar corrupta a la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Aprueba las relaciones bilaterales entre el gobierno de Argentina y España, luego de que el presidente argentino Javier Milei, en un discurso ofrecido en Madrid, llamara corrupta a Begoña Gómez, esposa del jefe del gobierno de España, Pedro Sánchez. Cuando tenga la mujer corrupta, digamos, ensucia. Ante esta declaración, el gobierno español llamó a consulta a su embajador en Buenos Aires y pidió a Argentina que se disculpe. Evidentemente, entre los gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable. Por eso hemos pedido al actual presidente del Gobierno de la República de Argentina una rectificación pública. Sin embargo, el gobierno argentino dice que no se disculpará y que no entiende el motivo del resquemor de España, puesto que el presidente Milei no mencionó a nadie en particular y que llama la atención que se pongan en tensión las relaciones entre dos países históricamente hermanados e instó a que se disculpen. El gobierno argentino insta a que los funcionarios del Reino de España pidan disculpas por los agravios que se le endilgaron al presidente Javier Milei. Si el presidente y los funcionarios del Reino de España se quieren hacer cargo de las críticas que el presidente Milei vertió hacia el socialismo y la corrupción, no es un problema de nuestra república. España es el segundo país inversor de Argentina con un stock de más de 15.000 millones de euros, según el Instituto de Comercio Exterior español. Y en Argentina, un equipo médico diseñó un videojuego que ayuda a los niños a calmar la ansiedad antes de una cirugía. Pensar en tener que estar en un quirófano puede ocasionar ansiedad y nervios, sobre todo en los niños que suman el susto ante lo desconocido e inimaginable. Para poder calmar un poco estas emociones, un grupo de médicos diseñó junto al equipo de informática clínica del Hospital Italiano de Buenos Aires en Argentina un videojuego pensado para niños de 6 a 12 años. Se trata de Operation Quest, una aventura en el hospital, desarrollado para abordar la ansiedad que generan los procedimientos quirúrgicos tanto en los niños como en sus familiares. El juego invita a navegar a través de diversos entornos hospitalarios, interactuar con personajes y resolver acertijos para avanzar. También incorpora retos relacionados con procedimientos médicos. El juego tiene 3 objetivos principales: el empoderamiento educativo, mitigar la ansiedad y el empoderamiento de la infancia. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Entrevistas CMI. Recuerden que ese es el horario habitual de Pregunta Yamit, de nuestro director general Yamid Amat. La situación de orden público en el sur del país es preocupante. Un ataque en Morales, municipio del departamento del Cauca, que se suma al carrobomba de la semana pasada en Miranda, en ese mismo departamento, y también una motobomba en Jamundí, en el Valle del Cauca. Para hablar sobre esta situación, luego de un consejo de seguridad que se ha llevado a cabo en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez, de ese departamento, del ministro del Interior y Fernando Velasco, también del Cauca, con la cúpula militar y por supuesto el ministro de Defensa, nos acompaña un experto en el análisis del conflicto que sacude Colombia, del orden público, y es senador de la República. Ariel Ávila, muy buenas noches, senador. Gerardo, buenas noches y muy amable por su invitación. Un honor estar acá con usted.
¿Qué es lo que está pasando, senador, con las disidencias y con todos esos grupos que operan en el sur del país y a las que culpa la fuerza pública de estar detrás de estos atentados de Miranda, Jamundí y Boy Morales también? Y un hostigamiento en Dagua también esta mañana, sobre el filo de las 9 de la mañana estaban hostigando Dagua, que no se veía hacía bastantes años. Gerardo, es una confluencia de 3 problemas. Un primer problema, el gobierno colombiano levanta parcialmente el cese al fuego, pero no tenían una previsión estratégica militar en la zona, lanzan un operativo y la forma como responden las disidencias, en ese caso Estado Mayor Central, es con ataques terroristas. Yo me temo que va a comenzar una oleada de terrorismo urbano por parte de estas disidencias, que es la forma como tienen que responder o como podrían responder militarmente esto, lamentablemente. Segundo, ¿qué es lo que pasa? La inteligencia del ejército de las fuerzas militares está totalmente destruida. Cuando ocurrió el escándalo de las carpetas donde interceptaron periodistas en el gobierno Duque, eso quedó desmantelado. Y el gobierno Duque en los últimos 2 años no hizo nada por recomponerlo y el gobierno Petro no ha hecho nada. Entonces, básicamente, las fuerzas militares están a ciegas en términos de inteligencia militar. Y esto, lo que busca la inteligencia es prever precisamente que esas cosas no sucedan. Claro, el terrorismo usted no lo puede suplir con tropa en la carretera. Eso pues se puede, pero eso no es suficiente. La única forma de combatir el terrorismo es prevenir. Es con inteligencia y es preventivo. Eso es lo segundo que está pasando. Y lo tercero es que cuando se levanta el cese al fuego, las disidencias, en ese caso Estado Mayor Central, que ya no están en la negociación, ese tema del suroccidente ahorita lo vemos, mandan todos sus comandantes y tropas hacia el Huila y el Tolima, donde sí hay cese al fuego. De tal forma que lo que estamos viviendo hoy en el norte del Cauca es que los mandos están en el Huila y en el Tolima, donde hay cese al fuego, y cuando quieren hacer un ataque, mandan tropa otra vez hacia el norte y se van así como en esa frontera invisible. Pero estamos hablando de las disidencias llamadas del Estado Mayor Conjunto, que son las que dirige alias Iván Mordisco, que nunca participó del proceso de paz, es decir, no firmaron el proceso de paz, porque hay otras disidencias también de las FARC, ¿verdad? Mire, el autodenominado Estado Mayor Central de las FARC son 28 grupos de disidencias. Es una confederación de organizaciones criminales, eso no es jerárquico. Iván Mordisco en la vida real controla sur del Meta, Guaviare, Caquetá y parte del Guainía, no más. La gente del suroccidente no le hace caso a Iván Mordisco. Es decir, lo del Cauca no es porque Iván Mordisco lo mandó a hacer. No tienen control. Entonces, hoy en día, en la vida real, en la mesa de negociación está un agente del Magdalena Medio y un agente del Catatumbo. El resto de gente está por fuera de la negociación y no tiene mando y control. No es un ejército, no es una federación, es una confederación. Por eso yo creo que ni los negociadores del gobierno saben con quién están negociando y deberían levantar no solo el cese al fuego, sino yo creo que hacer una revisión de la mesa. Es decir, el cese al fuego total, porque el cese al fuego lo levantó el gobierno de manera sectorizada, como usted lo manifestó. Claro. Mire, yo le voy a decir esto. No hay un defensor de la paz tal vez en el Congreso que sea como Iván Cepeda o como yo. Yo he sido defensor porque creo que uno puede abreviar sufrimiento de la gente. Pero tal cual está el Estado Mayor Central, que es una confederación, que nadie controla de eso, que no quieren negociar, yo diría, no solo hay que levantar el cese al fuego en todo el país, sino hay literalmente que levantar la mesa de negociación. La paz tiene un tiempo. Si este no es el tiempo, será en 2, será en 6, será en 5, será en 10 años, cuando sea. Pero yo creo que ahorita mantener ese cese al fuego es insostenible y la negociación de paz. Que cuando se levante va a venir una oleada terrorista, claro, porque es la forma como tienen las disidencias, pero el Estado tiene que prevenir y no quedarse paralizado. Vuelvo y repito, el cese al fuego era el momento para fortalecer la inteligencia, fortalecer los destacamentos militares y no se hizo. Cuando usted dice levantar esa mesa es porque precisamente el gobierno nacional tiene una mesa de negociaciones con esa disidencia a la que le reconoció además estatus político. El reconocimiento del estatus político a la disidencia de la segunda Marquetalia, que es la de Iván Márquez, y a esta del Estado Mayor Central, yo creo que eso es un error, fue un error muy grande, pero es una decisión política, digamos, está bien, es una decisión política, es un error, creo yo, porque todo el mundo está pidiendo reconocimiento político, desde el Clan del Golfo hasta los conquistadores de la Sierra. Entonces, eso es un error. Pero esa mesa de negociación que se constituyó con el Estado Mayor Central, se constituyeron con delegados de diferentes bloques de esas disidencias, porque vuelvo y repito, es una confederación criminal, no es ni siquiera una federación.
Y de ese equipo negociador ya salió Iván Mordisco y salió todo el suroccidente, toda la gente del Cauca y Nariño. Solo queda un sector que es importante, representa el 40%, pero el resto está solo. Entonces, digamos, es una mesa que se acaba por sustracción de materia. Y en el caso del Cauca, esas mismas disidencias tienen un control muy débil o un diálogo muy débil entre ellos. Una cosa es la Jaime Martínez, que es esta que hace lo de Morales y Jamundí. Otra cosa es la de Agoberto Ramos, que hay una cierta comunicación, pero ellos con la Carlos Patiño, que es la que opera en Argelia, Balboa, Bolívar, sur del Cauca, en el Cañón del Micay, casi que la comunicación es mínima. Entonces, incluso en esos mismos sectores se ven muchas diferencias entre ellos. Y Morales Cauca y Jamundí Valle, ¿por qué en esos sectores? ¿Qué tienen de estratégico para esas disidencias hacer actos terroristas allí? Esa no es la Colombia profunda. Digamos, realmente Morales queda a 2 horas de Cali o de Popayán, y Jamundí queda a, ¿qué?, 40 minutos del sur de Cali, bueno, 45 minutos del sur de Cali. No, ahí están pasando dos cosas muy grandes. Un corredor de movilidad que se está construyendo, que va desde el Pacífico Caucano, Guapi, Timbiquí, López de Micay, hacia La Plata, Huila. Entonces se están despejando. Si usted ve, la mayoría de los combates son en 3 vías de la Panamericana prácticamente. Esto de Morales, Jamundí, luego un poquito más al centro y luego al sur. Y por eso La Plata, Huila y el Oriente Caucano ha tenido un deterioro de seguridad. Entonces están creando un corredor de movilidad que les permita a toda esta gente sacar mucha tropa. Y lo segundo, pues hay un tema literalmente económico en disputa. La economía del narcotráfico, como en todo Colombia, está colapsada por la sobreproducción, y entonces temas como la minería y demás están teniendo un gran auge. La publicación que hizo en su cuenta de X el presidente de la República diciendo arremetida total contra el MC, Estado Mayor Central, de las disidencias de las FARC, ¿traería como consecuencia entonces el rompimiento de la negociación con esa organización? ¿Usted lo ve así? ¿O va de acuerdo con la interpretación que usted daría de lo que decide el presidente, mantener la zanahoria y el garrote? Bueno, entonces, la arremetida total contra el Estado Mayor Central en este momento solo está en el suroccidente colombiano, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Si lo hace en el resto del país, que es lo que debería pasar, eso va a llevar a un levantamiento de la negociación que de por sí, vuelvo y repito, no existe. 2, si eso llega a pasar, ¿cómo reaccionan los criminales? Pues poniendo bombas a orillas de la carretera, motobomba, es decir, es posible esperar una arremetida criminal, pero al final el Estado yo creo que se va a imponer. Entonces yo sí creo que se debe levantar la mesa de negociación. Y una cosa para decirle aquí a la gente, el problema de las fuerzas militares es un problema muy profundo. Eso no se soluciona cambiando un general o cambiando un ministro. Como el comandante del ejército hoy. No, es un problema muy profundo. Primero, las fuerzas militares tienen una estrategia militar para un grupo como de hace 20 años, como cuando eran las FARC en el Frente Sexto y Jacobo Arenas en el norte del Cauca, uniformados, con armas grandes, identificables. Hoy ya no está así. Hoy esta gente anda de civil, con armas cortas. Miren lo de Jamundí. Es un señor que lleva una motobomba, no puede llegar al hotel donde iba y la deja 2 cuadras antes. Donde estaban quedándose los policías de refuerzo que llegaban precisamente para la seguridad. Y que había un cordón para llegar allá, y deja la moto 2 cuadras antes porque se le dio la gana, y es un solo señor. Entonces, lo primero es que hay un problema de estrategia militar muy delicado, que yo creo que el Estado se va a adaptar, pero eso va a ser por ahí en 1 año o año y medio. Ahorita no saben muy bien qué hacer. 2, hay unos recursos estratégicos a los que el Estado se ha rehusado. El caso de los bombardeos y los ametrallamientos con helicópteros. Es cierto que estos grupos tienen menores de edad, no lo niega, pero si tuviéramos una inteligencia robusta, podríamos tomar decisiones sobre el 80 o 90% de información sobre un bombardeo. En el Cauca, pues no sirven los bombardeos porque estas disidencias viven en casas de civiles, pero sí sobre ametrallamientos. Entonces hay unos problemas, y es que ahí el Estado rechazó la utilización de algunos recursos estratégicos. Y lo tercero, que eso es el otro grave, esto no es un problema que se va... O sea, los problemas en seguridad no se solucionan de forma milagrosa y no se dan por obra y gracia del Espíritu Santo. El deterioro de la seguridad es monumental. Déjeme darle estos datos, Gerardo. Cuando se fue el presidente Santos, las disidencias operaban en 56 municipios. En el 2018. Cuando se fue Duque... 2022.
123 municipios. O sea, de 56 a 123 es un crecimiento del 100. Hoy con Petro estamos en 160, 2 años de gobierno. Podríamos llegar a unos 180, un crecimiento prácticamente igual. Entonces, esto es un deterioro que viene y no se ha podido corregir. Entonces, así como dice, ni la enfermedad es milagrosa y tampoco la curación. Esto vamos a tardar por ahí 1 año y medio en medio solucionarlo. Pero la responsabilidad es de quién ahí. Por ejemplo, uno oye a los señores del Centro Democrático diciendo es que el gobierno Petro renunció a la seguridad precisamente para favorecer a unos delincuentes. Y usted dice en una escala exponencial de cómo es el crecimiento y el control de esos grupos organizados al margen de la ley, y entonces se le asiste algo de razón al Centro Democrático en la oposición cuando dices que Petro renunció a brindarle seguridad a los colombianos, ¿o eso no es así? No, sí, yo creo que los problemas de estrategia militar en el gobierno Petro son inmensos, eso no tiene disculpa. En el caso del gobierno Duque no había ni política de paz ni política de seguridad, oferta. En el caso del gobierno Petro se privilegia la política de paz, pero la mitad de esa política no existe. No hay, por ejemplo, una ley para el sometimiento a la justicia y la política de seguridad no se fortalece. Una negociación de paz, por ejemplo, solo es posible si usted tiene garrote y zanahoria. Si usted arrodilla a los criminales, usted puede negociar, si no, no lo hacen. Pero que el gobierno Petro ha tenido unos problemas de estrategia militar, eso no se puede negar. Senador Ávila, el gobierno Petro tiene unos problemas de estrategia militar, dice usted. ¿Es porque tiene a la fuerza pública maniatada o es porque esa fuerza pública, por el pasado, el hoy presidente de la República, no le hace caso? Senador, dice usted que el gobierno Petro no tiene estrategia militar. Y le preguntaba antes de comerciales, esa estrategia militar también obedece a que el presidente Petro, como dicen desde la oposición en el Congreso muchos de sus colegas, tiene maniatada la fuerza pública y les dice no vayan allá porque vamos a beneficiar a unos delincuentes, o es porque esa fuerza pública no le hace caso al presidente? Le confieso que esa es la pregunta que no habría querido que me hicieran, porque la respuesta va a ser muy compleja políticamente. Deme estos 2 minutos para responderle. Hay 4 problemas para explicar por qué la estrategia militar está colapsada. Un primer problema es una adaptabilidad de las fuerzas militares, que es común que ocurra. Es decir, ellos no logran entender tan rápidamente cómo se adapta al mundo criminal y se demoran. 2, hay un problema de seguridad jurídica para las fuerzas militares. Las fuerzas militares dicen, yo no voy a bombardear, yo no voy a hacer un operativo militar porque hay menores de edad y luego yo me tiro mi hoja de vida y no haciendo ni a coronel ni a general. Ese problema existe y yo creo que el Congreso tiene que abordar ese tema seriamente. O sea, temor legítimo de... Claro, ahí hay un problema. Ahora, claro, si uno lo vuelve más blando el tema jurídico, volvemos al caso de falsos positivos. Es decir, esto es un debate muy complicado, pero ese es el segundo problema. Tercer problema, está desbaratada la inteligencia militar y esto no se ha recompuesto desde aquel escándalo de las carpetas, de lo cual ya hablé. Sí. Y el cuarto problema, yo creo que hay una ausencia de comunicación entre el presidente y mucha tropa, particularmente yo diría de coroneles para abajo. Eso se ve. Cuando usted suma esas 4 cosas, tienes el problema que tienes hoy. Le coloco este ejemplo para ver lo último. Sí, señor. Yo fui con la senadora Aida Quilcue a Toribío, Cauca, después del asesinato de una lideresa indígena. Eso fue a los 2 o 3 días, usted lo cubrió. El ejército me dejó en Santander de Quilichao y me dijo, con todo el respeto, me dijo, senador, no podemos acompañarlo más allá. Y usted es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Yo me fui y la Guardia Indígena me recogió en Santander. Cuando íbamos saliendo ya de Toribío, eso era 2 de la tarde, las disidencias nos salen en el palo y nos ponen fusiles en unas mesas. Yo iba con la senadora Aida Quilcue. Amenazaron, no nos amenazan. La senadora Aida Quilcue es una líder indígena del departamento del Cauca, a quien le asesinaron su esposo precisamente en ese conflicto hace cerca de 3 lustros. Exactamente. Entonces, nos salen las disidencias. El batallón está a 20 minutos. Nunca tuvimos apoyo militar. Estaban ahí. ¿Y eso es inacción o eso es connivencia como denunció el propio presidente de la República hace cerca de 2 meses? No, yo creo que es una mezcla de todo. O sea, si esto fuera un problema lineal, Gerardo, pues se soluciona fácil. Pero no, vuelvo y repito, estos 4 problemas, también hay corrupción, obviamente, pero es una gran mezcla de cosas. Y por eso solucionarlo tampoco va a ser de la noche a la mañana. Porque uno dijera, bueno, no hay comunicación, pues uno cambia los mandos y ya. No, es más complejo que eso. Entonces yo sí creo que todavía nos espera 1 año, 1 año y medio muy duro en materia de seguridad. Cuando el presidente de la República, que lo dice frecuentemente en sus discursos, yo soy el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y ordeno, ¿qué piensa usted? ¿Qué piensa
un coronel que está, por ejemplo, en una brigada en el Cauca? No, yo creo es que una cosa es la orden que se da y otra cosa es usted cómo operacionaliza eso. Y yo creo que es ahí donde está la gran diferencia que tenemos hoy día. En muchas de estas zonas, mire el caso de Morales, son 13 policías que había en la estación de policía. Durante todo el cese al fuego, si hubiese habido inteligencia, eso tuvo que haberse doblado o se pudieron haber hecho alguna otra estación de policía más hacia adentro para prevenir esto. No, sencillamente hubo un cese al fuego y todo el mundo se quedó cruzado de brazos y no pasó nada. Entonces yo creo que la operacionalización de ya el tema militar en terreno es donde estamos fallando. ¿Y qué daño le ha hecho a eso el hecho de que el gobierno Petro, también lo hicieron otros gobiernos, haya salido, sacó cerca de 30 generales, hace poco llama hoy uno que ya había mandado a calificar servicios para que asuma la jefatura del ejército, en que esa operacionalidad no funciona? Pues el nuevo comandante del ejército es un general en retiro, o sea, lo cual demuestra que o la confianza o algo no está en los que están, sino en alguien en retiro que lo tienen que restituir. Pero yo creo que aquí pasan dos cosas en la vida real. Yo creo que efectivamente se ha podido detener un poco la salida de estos mandos. Yo sí creo que el ministerio tiene que hacer un esfuerzo por mantener unos mandos que tienen una experiencia. Es decir, no salir de la gente más capacitada por los años que lleva. Claro, hay que tener una estrategia para evitar, porque además mucha gente está renunciando, pero por un problema financiero. Desde la época Duque era igual. Muchos policías dicen, ya no me van a ascender, no, yo me prefiero ir, me pensiono con 20 años o 25 años. O sea, y busco otro trabajo. Y busco otro trabajo, me meto como escolta, cualquier otra cosa. Entonces hay un problema que viene desde hace años y es porque ingresó mucha gente y ahora no hay cómo ofrecerle algo más arriba porque además no hay plata. Usted puede pagar una pensión, pero no tiene cómo restituir un militar o un policía. Pero lo otro también en lo que tiene razón el gobierno es que yo sí creo que las fuerzas militares tienen que hacer una evaluación, un control de contrainteligencia en muchos de estos temas de corrupción y demás. Pero esto es un tema que se tiene que solucionar internamente entre el presidente y los mandos militares. El problema es que esto pues ya está en la escena pública. La tropa le hace caso al presidente. Constitucionalmente, el presidente es el jefe de gobierno, el jefe de Estado. No, hoy lo que tenemos... Y la tropa, usted dice, uy, yo me arriesgo, ¿cómo voy a ir allá? Porque pues un teniente que esté al mando de 10 jóvenes policías o de 15 soldados profesionales o de lo que sea, un sargento... Dicen, no, el que pone el pecho soy yo. ¿La tropa le hace caso al presidente? Yo no sé si le hace caso o no. Lo que sí le puedo, que no conozco el interior como está ahorita, pero lo que sí le puedo garantizar es que hay una parálisis total. ¿Y la parálisis es de quién? ¿Culpa de quién? Porque el presidente lo hace, como dice el Centro Democrático, o porque la fuerza pública, por esas cosas que usted define de miedo a las investigaciones, se paraliza. Claro, la mitad es de la fuerza pública, pero la otra mitad es que ha habido unos mensajes del gobierno confusos. Por ejemplo, nosotros tuvimos un cese al fuego sin haber tenido protocolos firmados durante varios meses. ¿Se acuerda ese 31 de diciembre donde el presidente anuncia unos ceses al fuego y no había protocolos? Es decir, también el gobierno ha mandado unos mensajes demasiado confusos. Por eso yo lo que digo es, ya faltan 2 años de gobierno. Yo creo que todos los procesos de paz y las mesas que hay tienen que ser evaluadas. Particularmente yo levantaría toda la negociación con el Estado Mayor Central, eso lo llevaría. Es decir, las que llamamos disidencias de Iván Mordisco, que no son todas de él. Eso creo que está. El caso de las disidencias de Iván Márquez, yo creo que es la negociación más fácil de hacer porque están totalmente derrotados y el Estado Mayor Central los está acabando. Se matan entre ellos. Pero jurídicamente hay un problema porque Iván Márquez es firmante del acuerdo de paz. Traicionó la paz que firmó. Y el problema no puede recibir beneficios jurídicos. O sea, jurídicamente hay un problema, pero es la más fácil. La LLN va lenta, pero tiene un horizonte y una agenda. Y luego tenemos una serie de mesas que uno no sabe si son mesas o no, con chotas y espartanos en Buenaventura, con los conquistadores de la Sierra en la Sierra Nevada, que no hay marco jurídico para recibirlos. Entonces es mejor levantar cualquier... ¿Y el narcotráfico qué juega ahí? Porque el presidente dice que estos señores se dedican al traqueteo y que esto ya no tiene ideología, pero sin embargo les ha dado estatus a los grupos. Claro, esto de las disidencias del Estado Mayor Central y las de Iván Márquez es un tema degradado y son un montón de criminales. Ahí no hay ninguna aspiración política, si se les da ya un reconocimiento político. Pero el problema que está viviendo Colombia es que la economía del narcotráfico está colapsada, de la cocaína está colapsada. ¿Por qué? Por una sobreproducción. Perú produce mucho, Colombia produce mucho, Bolivia produce mucho y los precios de la droga cayeron. ¿Eso en qué se traduce? En que la minería del oro vuelve a ser muy rentable
y las extorsiones están disparadas. Por eso en todas las ciudades hay extorsiones, porque la parte baja del crimen se quedó sin plata. Y eso está llevando a que incluso en Bogotá tengamos unos niveles de extorsiones nunca antes visto, que es lo que está pasando ahorita. Hay decenas de locales comerciales cerrados, porque ya como la economía del narcotráfico se contrajo tanto, están buscando otros negocios. ¿Eso cuánto nos va a durar? Por ahí 2 años o 2 años y medio. Pero entonces, ¿por qué esa batalla por el cañón del Micay? ¿Qué es ese fortín de esas disidencias? En el caso del cañón del Micay, que eso es para decir Argelia, Bolívar, Balboa, el Patilla, y particularmente los corregimientos del Plateado, Sinaí y el Mango, ahí sí hay un corredor del narcotráfico. En el caso del norte, noroccidente, hay narcotráfico, pero sobre todo minería. Hay mucha minería del oro. En el caso del nororiente, es más un corredor de narcotráfico. Eso va a variar dependiendo de la zona. El gobierno Petro llegó con la expectativa de que ahora sí vamos a hacer la paz. Una persona, el presidente fue un hombre alzado en armas, guerrillero, pues por supuesto hace más de 3 décadas que no lo es, que está en la vida civil, que ha ocupado cargos de servicio público, representante a la Cámara, senador, alcalde, presidente de la República, pero no puede renegar de su pasado, entonces decir, aquí vamos a hacer esto. ¿Pecó de ingenuo el presidente? Yo creo que hubo un optimismo exacerbado en esto y no se entendió que esta criminalidad está en su momento de expansión. Y vuelvo y repito, yo sí creo que mucho de todo esto va a terminar en mesas de negociación, sean de sometimiento o de paz. Pero pareciera que ese no va a ser el tiempo, va a ser más adelante. Es decir, usted es un incrédulo, por lo que lo veo, de la paz total del presidente Petro. Yo creo que va a salir 1 o 2 procesos, uno pequeño, uno más grande, relativamente bien, y todo lo demás va a fracasar en materia de estas negociaciones y conversaciones. Cuando usted dice la apuesta, uno más grande es el del ELN. Al menos un sector, seguramente se podrá hacer algo, y tal vez segunda Marquetalia. Yo creo que en lo demás va a ser casi imposible que se dé, porque no hay tiempos. Y hay una cosa, Gerardo, que en esto ya sí la vida nos ha enseñado mucho. Coincidir firmas de acuerdo de paz con calendario electoral sale demasiado mal. Y el tema del estúpidamente utilizado por el presidente para decir que el gobierno Duque torpedió la paz, ¿influyó en lo que sucede hoy? Y si tiene razón el presidente, por supuesto. El gobierno Duque hizo todo lo posible para revivir a las FARC y para torpedear la negociación. Eso es cierto, pero eso no es disculpa para explicar la ineptitud de este gobierno. Es decir, en este gobierno hay mucha ineptitud. O sea, eso que dice el presidente Petro de Duque es cierto, pero es que el gobierno Petro no tiene ni estrategia militar ni nada. Entonces, es decir, eso no puede ser una disculpa para lo otro. Puede ser que sea cierto, pero el problema es de este gobierno. Y ya llevamos 2 años. Y el espejo retrovisor funciona 6 meses, no más. ¿Y cómo? Eso decía Daniel Duque, que el gobierno, Daniel Palacios, que fue ministro del Interior en el gobierno de el último ministro del Interior. Ministro del Interior del gobierno de Iván Duque, en una entrevista que transmitimos en Noticentro 1 CMI la semana pasada, y él decía, el presidente es bueno para echar discursos, echar culpas y nada de responsabilidad de él, y no ha comenzado a gobernar. ¿Le veo alguna coincidencia a usted en ese aspecto? Yo le digo una cosa, yo creo que el presidente debe hacer una evaluación general de su política de seguridad y entender que en la seguridad la cosa no va bien. Yo vuelvo y repito, yo creo en que los conflictos terminan en procesos de paz, en mesas de sometimiento, creo que eso abrevia sufrimientos, creo que es lo mandado a hacer. Entonces, está bien, saquemos el problema de la paz, pero la política de seguridad, ¿qué? Es decir, yo creo que la gente está viendo es el problema de la política de paz, pero no, el problema está en la política de seguridad, que no le hemos encontrado la comba al palo. Hoy pidieron la renuncia del ministro de Defensa, Iván Velásquez. Yo con Iván Velásquez tengo una profunda admiración por su papel en la CICIG. Y creo que le ha ido mal, eso también lo digo, pero la salida de él no va a solucionar nada. Es decir, yo también le digo a la gente, calmaos, el problema es de estrategia militar profunda como yo lo he explicado. Entonces, usted tiene que ir a fondo en eso. ¿Y qué papel juega el presidente en la definición de esa estrategia militar? Mucho por los mensajes confusos. Yo creo que el presidente tiene que tomar unas decisiones profundas en materia de recomponer la inteligencia militar, en materia de darle más plata al Ministerio de Defensa, así que tengamos estos problemas económicos, pero el presidente tiene que apersonarse de esto. ¿Y el tema de Israel y el no mantenimiento de aeronaves y de armamento, eso es necesario o no? Sí y no. Es decir, los aviones Kafir no sirven para el combate militar. Son aviones viejos. De hecho, debemos reemplazarlos por F-16 o F-24 o por los suecos o por los franceses. No importa, pero los F-16 ya no sirven. Pero eso no sirve para el combate. Los aviones de combate son los Tucanos y Super Tucanos de fabricación brasilera. En el tema de Israel, hace daño
en la fusilería, que sí mucho depende de ello. Sí. Repuestos y pertrechos. Pero eso se puede suplir con los gringos. Así que sí, efectivamente el rompimiento de relaciones va a causar un cierto descontrol en esos temas militar, pero en la vida real los Kafir no son utilizados para bombardeos. Entonces, no, vuelvo y repito, los aviones de operaciones militares en Colombia por el tema de las montañas son Tucanos y Super Tucanos de fabricación brasilera. Senador Ariel Ávila, muchas gracias por estar aquí en Entrevista CMI. Gerardo, un abrazo y muy amable. Buenas noches. A ustedes, televidentes, muchas gracias por la sintonía. Los invitamos a que continúen en Noticentro 1 CMI con las noticias de Colombia y el mundo. Buenas noches. Noticentro 1 CMI. Así quedó la estación de policía en Morales, Cauca. Disidencias atacaron con cilindros bomba el lugar. El devastador ataque deja 4 muertos y millonarios daños. Policías clamaron ayuda, pidieron refuerzos para enfrentar a disidencias. Terrorismo en Jamundí Valle, estalla motobomba, 5 heridos. Anticiparnos a las amenazas terroristas de estos perros rabiosos porque no tienen otro nombre. Comandante de las fuerzas militares arremete contra disidencias. Oleada terrorista provoca relevo en el ejército. General de la Reserva es reintegrado y asumirá como comandante del ejército. Primeras medidas para el Cauca. Más tropas y millonaria inversión en tecnología militar anuncia el gobierno. Rector de la Nacional demanda penalmente a ministro ad hoc de Educación. Se agrava crisis en La Bocana por ruptura del dique de Caregato. Embalse de Chingaza parece un desierto. Surte de agua a la mayor parte de Bogotá. Reclamo del ministro de Salud por deficiencias en atención de salud a maestros. Se dispara el desempleo entre los jóvenes en Colombia. Organización del Trabajo lanza alerta. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Noticentro 1 CMI está en Morales, Cauca, escenario en las últimas horas de un devastador ataque de las disidencias de las FARC, grupo que atacó con cilindros bomba la estación de policía, lo que dejó al pueblo sin energía. William Parra está ahí en Morales, Cauca. Buenas noches, William. La situación a esta hora en la población. Hola, Claudia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La saludo a esta hora aquí desde el frente de la estación de Morales, Cauca, donde esta mañana las disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco, más exactamente el Frente Jaime Martínez, hizo un ataque contra esta estación de policía. En 2 camiones que fueron instalados al lado y lado de la estación de policía, iniciaron el lanzamiento de cilindros explosivos en un ataque que dejó 2 policías muertos y también 2 privados de la libertad muertos, así como 4 personas heridas. Esto es lo que podemos mostrarle a esta hora a Claudia y amigos televidentes de Noticentro 1 CMI, lo que se puede ver. La situación a esta hora aquí en Morales, Cauca, está totalmente sin luz. A esta hora ya han llegado los comandos jungla de la Policía Nacional, es decir, las fuerzas especiales de la Policía Nacional aquí para reforzar y hacer presencia. También han llegado tropas del batallón José Hilario López para cuidar la situación aquí. A continuación les vamos a presentar un relato de la situación que se vivió desde esta mañana en este ataque de las disidencias, el Frente Jaime Martínez, un ataque que no se vivía aquí en esta población desde hace por lo menos 15 años. Aquí en este pueblo nunca se había metido la guerrilla después de hace mucho tiempo. La mañana despuntaba en Morales. El reloj marcaba las 6:10 de la mañana. Desde 2 camiones, el Frente Jaime Martínez inició el lanzamiento de cilindros explosivos contra la estación de policía. 3 horas después, así quedó la estación. Varias horas después, las huellas de la guerra que nadie esperaba volviera eran evidentes. Los refuerzos policiales empezaban a llegar y se tomaron el municipio. Ya al caer la tarde, la policía empezaba a evacuar a los pobladores de los alrededores de la estación de policía. A entonar dos pipas de gas allá abajo. ¿Y para dónde se tiene que ir? Vamos para allá, arriba.
Don Esteban, un anciano de más de 80 años, no entendía qué pasaba y por qué debía abandonar su casa. Venga, yo lo llevo para acá, vamos. La policía había encontrado 3 tatucos que no habían estallado e iniciaron una explosión controlada. En medio del miedo, los habitantes de Morales huían de las cámaras. Solo una mujer se atrevió a contar su historia. Su hija había sido reclutada por las disidencias hace 15 días y ahora era una de las que empuñaba las armas contra su propio pueblo. Yo hace 15 días, yo llegué pues el día miércoles de mi casa. Bueno, llegué de trabajar y llegué a mi casa, mi hija ya no estaba, dejó una carta porque el 16 de diciembre mataron al papá de ella y en la carta pues dice que quiere vengarse de la muerte del papá. Entonces ahorita yo sé que ella está pues en las disidencias de las FARC. Yo lo único que quiero es que ella vuelva. Ella me manda videos que ya la pusieron a dar plomo y todas esas cosas. Yo solamente quiero decirte, hija, Laura Sofía, donde quiera que estés, por favor, que vuelvas a mi casa. El clamor era por el regreso de su hija. Decirle a Jonier Bolaños, que fue la persona que se la llevó, que vuelva o que me la entregue a mi casa. Al presidente Petro, los que ayer lo eligieron, hoy le envían un mensaje. El Cauca, Nariño y muchas personas más lo apoyaron y por eso él ganó la presidencia. Y ahorita él, siento que le metió la puñalada aquí al Cauca. Ese es mi llamado. Y a mi hija. Los alrededores de la estación aún permanecen sin luz. El resto del pueblo apenas empieza a salir del asombro de lo que les deja este ataque guerrillero que no se veía desde hace por lo menos 15 años. Claudia, seguimos a esta hora aquí en vivo desde el municipio de Morales, Cauca, y nos vamos a acercar a uno de los camiones desde donde las disidencias lanzaron los tatucos, los cilindros explosivos hacia la estación de policía. Estas son las rampas, como usted puede ver, como pueden ver los televidentes, y este es el camión que hasta hace unos minutos todavía tenía encendida la batería. Es un sistema nuevo, es una rampa de 3 artefactos donde se pueden lanzar 3 cilindros a la vez. Esto es un poco lo que se ve en el Medio Oriente, donde los grupos terroristas han utilizado este tipo de rampas para atacar a las fuerzas especiales y a las fuerzas militares. Ahora vamos a ver una nota sobre justamente la situación de los policías que se encontraban en el interior de la estación y clamaban por la llegada de refuerzos. Noticentro 1 CMI conoció audios del momento exacto del ataque de las disidencias en Morales, Cauca, uniformados pidiendo ayuda por radioteléfono y relatando cómo eran hostigados. Me dieron mi santo no me debe morir, mi santo, el apoyo tierra, por favor coláreme con el apoyo tierra. Morales, en la estación, en la parte alta, no nos disparen. Mercurio 5, Juape al fuego, Mercurio 5, son las unidades de apoyo. ¡Pégate! ¡Tierra! ¡Nos están dando duro, tierra! Juape, que no nos están dando tiempo. En medio del dramático llamado, revelaron que no tuvieron apoyo suficiente. Hemos tenido apoyo. Colaboren. Tenemos 2901 y 3910 que van a ser trasladados para Popayán, señores, por favor, 2901 propios y 3 para Popayán. Por favor, necesito el apoyo de todas las unidades de la red de apoyo. La comunicación se habría dado entre un mayor, un sargento y diferentes patrulleros. Parece una motobomba. Noticentro 1 CMI en directo desde Morales, Cauca, en este ataque de las disidencias, el Frente Jaime Martínez, en una situación que no se vivía en este municipio del Cauca desde hace 15 años. Una situación que se ha iniciado por parte de las disidencias para presionar al gobierno para tratar de conseguir nuevamente el cese del fuego. Recordemos que el gobierno, tras los ataques que ha hecho las disidencias de las FARC, precisamente decidió suspender
extender el cese al fuego bilateral y pues ahora estamos viendo de qué manera las disidencias al frente de Iván Mordisco están atacando varios corregimientos del departamento del Cauca. Como les decíamos anteriormente, este es uno de los camiones que fue instalado aquí en las cercanías de la estación de policía para atacar justamente a los policías. Y aquí en la siguiente nota que hemos preparado les contamos cómo fue este ataque que se vivió aquí en Morales, Cauca. Un lunes de terror, así lo manifiestan los habitantes de Morales en el departamento del Cauca, pues el grupo armado ilegal, estructura Jaime Martínez, madrugó a tomarse el municipio a punta de balas, bombas, granadas y amenazas de quemar la alcaldía municipal. En el ataque contra la fuerza pública murieron 2 policías y 3 más resultaron heridos. La estación de policía quedó en ruinas por cuenta de las incesantes balas que también acabaron con la vida de 2 civiles. Que el departamento del Cauca todos los días hay acciones violentas por parte de estas estructuras terroristas. 11 estructuras terroristas que están consumiendo el departamento del Cauca, que se están llevando la vida de nuestros niños, la vida de nuestros policías, la vida de la población civil. Es necesario reorientar las acciones de gobierno nacional para que se atienda de una manera equilibrada la guerra que se está viviendo en el departamento del Cauca. Entre tanto, el ambiente de la cabecera municipal de Morales es tensa. La comunidad manifiesta que siente miedo y desconcierto ante lo ocurrido. Se sienten abandonados por el gobierno nacional. Cabe mencionar que hoy la mayoría de negocios no abrieron sus puertas, otros tantos quedaron destruidos, les hurtaron hasta el último peso, se llevaron artículos y dañaron cuanta cámara de seguridad encontraron. Por su parte, los propietarios de estos locales comerciales, al igual que sus negocios, quedaron destruidos al ver semejante escena que jamás pensaron en su municipio vivir. Precisamente por los hostigamientos que se están presentando en Morales y en Suárez, que es el mismo corredor. Un hostigamiento en Silvia también se presentó en horas de la mañana, ráfagas de fusil. En este momento se tienen más de 100 familias confinadas en la cabecera municipal de Suárez. Asimismo, el Banco Agrario fue otro de los más afectados, pues un artefacto explosivo dejó en muy mal estado sus instalaciones. Los impactos de balas se pueden apreciar en la reja principal de esta sucursal bancaria. Además del cajero, fue sustraído todo el dinero que este contenía. Aquí tiene que haber más capacidad instalada para la fuerza pública, para tener capacidad de respuesta, para que la guerra sea equilibrada, pero también acciones sin armas. Esa inversión social tiene que darse en los territorios. En ese sentido, el gobierno departamental exige al gobierno acciones reales y contundentes, pues el departamento del Cauca está volviendo a las épocas de terror, donde cada día mueren inocentes por una guerra que parece no tener fin. Bueno, y para despedirnos les mostramos a esta hora, amigos televidentes de Noticentro 1 CMI, la situación que se está viviendo aquí en Morales, Cauca, la presencia de las fuerzas especiales de la Policía Nacional y también está los elementos del batallón José Hilario López por parte del Ejército Nacional. Estas imágenes que ustedes están viendo son las correspondientes al Banco Agrario de Colombia y la forma como quedó. Este banco fue atacado también por las disidencias y también un cajero electrónico que se encontraba aquí cerca al banco recibió varios disparos, pero no los disidentes no lograron llevarse ningún dinero de este cajero automático, no lo pudieron abrir. Varios locales de aquí, de las cercanías del Parque Central de Morales, Cauca, resultaron afectados por la intensidad de los combates que se registraron desde las 6:10 de la mañana y que dejaron 2 policías muertos, 2 privados de la libertad también muertos y 4 policías más heridos. Esa es toda la información desde aquí, desde Morales, Cauca. William Uribe y William Parra en Noticentro 1 CMI. William, muchas gracias. Sí, en el departamento del Valle del Cauca, tras el ataque en Jamundí con una motobomba y los hostigamientos a otras poblaciones del departamento, las autoridades realizaron un consejo de seguridad y anunciaron medidas. En el lugar de la noticia está Valentina Villegas. Valentina, buenas noches. Detalles de las decisiones adoptadas.
Compañeras en estudio, buenas noches. Pues hace pocos minutos finalizó un consejo extraordinario de seguridad entre las autoridades del Valle del Cauca. 50 millones de pesos de recompensa ofrecen para quien brinde información que permita la captura del responsable del atentado terrorista en Jamundí, que ya fue plenamente identificado. Nuevamente el Valle del Cauca es escenario para la violencia y el terrorismo de los grupos al margen de la ley. En la mañana de hoy una motobomba fue detonada en el centro del casco urbano del municipio de Jamundí, a tan solo 200 metros del hotel donde se hospedaban cerca de 100 uniformados de la Policía Nacional que habían llegado hace pocos días a garantizar la seguridad de este municipio. Como resultado de la activación de este artefacto explosivo, 6 personas resultaron heridas, entre ellas 3 menores de edad y 2 uniformados. Ya hay unas imágenes donde se puede evidenciar la persona que inicialmente abandonó la motocicleta y posterior la activa. Ya nos encontramos con la inteligencia tratando de poder dar con la identidad y la ubicación de esta persona. Las autoridades atribuyeron la responsabilidad de este acto terrorista a las disidencias Jaime Martínez de las FARC, que operan en esta zona del departamento y que han sembrado temor y zozobra entre los habitantes. Lo que sentimos todos los comerciantes de por aquí es que esto es como el libro de Gabriel García Márquez, crónica de una muerte anunciada, la verdad. A este atentado terrorista en Jamundí se sumaron hostigamientos con ráfaga de fusil en los corregimientos de Potrerito y Robles, donde no se reportaron personas lesionadas. Asimismo, horas después, el municipio de Dagua, en el Valle del Cauca, se convirtió también en escenario de hostigamientos por parte de disidencias de las FARC, que desde zona montañosa atentaron contra la estación de policía de este municipio. A esta hora, las autoridades del departamento adelantan un consejo extraordinario de seguridad con el fin de establecer medidas que permitan mitigar las consecuencias y los riesgos de los recientes actos terroristas que han azotado al departamento. Las autoridades anunciaron también la captura de 3 personas y la aprehensión de un menor de edad que estarían involucrados en el hostigamiento a la estación de policía del corregimiento de Robles. Desde Santiago de Cali informó Valentina Villegas para Noticentro 1 CMI. Muy amable, Valentina, gracias. Y por su parte, el comandante de las fuerzas militares, el general Elder Giraldo, calificó como perros rabiosos a las disidencias de las FARC luego de esta oleada terrorista en el Cauca y en el Valle del Cauca, y anunció una ofensiva militar contra ese grupo ilegal. Para el comandante de las fuerzas militares, general Elder Giraldo, las disidencias de las FARC están actuando como perros rabiosos ante los múltiples ataques perpetrados en el departamento del Cauca. Vamos a arreciar a través de operaciones ofensivas contra los integrantes de estas 3 estructuras terroristas, de la Jaime Martínez, de la Carlos Patiño y de la Dagoberto Ramos. Le pido a la población civil que por favor nos colaboren con información que permita anticiparnos a las amenazas terroristas de estos perros rabiosos, porque no tienen otro nombre. Las declaraciones las dio el alto oficial antes de viajar hacia Cauca a un consejo de seguridad, donde también se pronunció el director de la policía, general William René Salamanca, quien confirmó la captura de 3 disidentes. Hay 3 personas capturadas, un menor aprehendido con información importante que hará parte de la investigación. Con grupos élite de la policía buscan llegar a cabecillas que operan en Cauca. La oleada terrorista en el suroccidente del país precipitó un relevo en la comandancia del ejército. Sale del cargo el general Luis Mauricio Ospina y por primera vez en la historia del país un general de la reserva es llamado a reintegrarse para asumir la comandancia del ejército. Se trata del general Luis Emilio Cardoso. La crítica situación en el Cauca, un informe con cifras inexactas sobre el robo de municiones en 2 bases militares y el supuesto montaje contra un general habrían sido las razones de la salida del general Luis Mauricio Ospina de la comandancia del ejército, según fuentes consultadas. El gobierno nacional agradece profundamente al general Ospina Gutiérrez por su destacado servicio y dedicación al país a lo largo de sus años en la institución. En reemplazo del general Ospina llega un general en retiro.
El señor presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, junto con el señor ministro de Defensa, Iván Velázquez Gómez, han designado al señor mayor general en retiro Luis Emilio Cardoso Santamaría como nuevo comandante del Ejército Nacional. Es la primera vez que un oficial en uso de su retiro ingresa al ejército. El general Cardoso Santamaría se reincorporará a la institución para asumir este importante cargo. El nuevo comandante del ejército es profesional en ciencias militares, magíster en seguridad y defensa y además es ingeniero industrial. Cuenta con más de 35 años de experiencia en la institución. Fue comandante del Comando de División de Aviación de Asalto Aéreo y comandante de la 8ª División. Asumió recientemente como vicepresidente de Indumil. El departamento del Cauca enfrenta una crisis en materia de orden público. Por lo menos 400 hombres de las disidencias de las FARC hacen presencia en diferentes zonas. Hay denuncias sobre un aumento del reclutamiento forzado de menores de edad. A esto se suma la lucha por el control de los cultivos ilícitos y el negocio del narcotráfico. Una presencia de decenas de guerrilleros de las disidencias FARC y el narcotráfico, común denominador de una situación crítica en el Cauca. En general, hoy deben quedar unos 400 hombres en el Cauca, la mayoría milicianos, que es lo que estamos viendo, que actúan de a 2 o de a 3. Población en medio del fuego cruzado. Hago un llamado categórico una vez más al gobierno nacional que ya dejen tanta indiferencia frente al departamento del Cauca, que ya estamos en una situación extraordinaria en materia de afectación a los derechos humanos individuales y colectivos. A esto se suma una nueva estrategia de las disidencias. Todo parece indicar que las disidencias del Estado Mayor Central han optado por el terrorismo como su método de combate, en la medida que no pueden sostener un combate de 2 o 3 horas con la fuerza pública. Lo segundo es que en el Cauca todo está incendiado. Hacerle frente a las alertas tempranas piden desde la Defensoría. Me llama especialmente la atención la indiferencia y la posición omisiva por parte del ministro del Interior. ¿Hay división en las disidencias FARC en el Cauca? El Estado Mayor Central es una ficción. Eso es una confederación de mucha gente donde cada cual hace lo que se le da la gana y Mordisco solo controla un pequeño pedazo en los llanos orientales. Denuncian también fallas en inteligencia militar. Esta noche, tras un consejo de seguridad en Popayán, el gobierno anunció medidas para el departamento del Cauca. Se enviarán más policías a esa zona del país. Habrá una millonaria inversión tecnológica para reforzar la seguridad del departamento y se ofreció también una millonaria recompensa por información que permita ubicar a los autores de los ataques terroristas de las últimas horas. Desde Popayán, donde se llevó a cabo un consejo de seguridad liderado por la vicepresidenta Francia Márquez, el ministro del Interior Luis Fernando Velasco y el ministro de Defensa Iván Velázquez, se anunció la llegada de más policías al departamento del Cauca, específicamente al municipio de Morales. Adicional a esto, un componente de la Policía de Carabineros. La distribución de 100 carabineros para reforzar justamente en los municipios en los que sea necesario, pero también del incremento de capacidades tecnológicas. Se ofreció hasta 500 millones de recompensa por cabecillas de las disidencias. Recompensa de hasta 500 millones de pesos que para las informaciones que permitan la captura de los máximos cabecillas del Frente Jaime Martínez. El ministro del Interior anunció inversión por más de 25.000 millones de pesos en tecnología. Por una suma cercana a 25.000 millones de pesos para que con tecnología, inteligencia artificial, cámaras de última generación que pueden identificar rostros. Por su parte, la vicepresidenta anunció inversión social para el Cauca. Llegaremos al departamento del Cauca como lo hemos venido haciendo con inversión social para transformar la realidad de los caucanos y caucanas. Culminado el Consejo de Seguridad, quedará a cargo de la situación de orden público en la zona el subdirector de la policía. En el Congreso de la República, entre tanto en Senado como en Cámara de Representantes, parlamentarios de diferentes vertientes políticas le pidieron al gobierno tomar medidas para recobrar el control del orden público en el suroccidente del país. Para el pacto histórico, el gobierno del expresidente Duque tiene responsabilidad en la expansión de estos grupos criminales.
En el gobierno de Iván Duque básicamente cuando decía que quería hacer trizas la paz era no hacer nada militarmente para que todos los grupos armados en Colombia crecieran. Senadores del Cauca advierten que se debe indagar el rol de la fuerza pública y cómo se está llevando a cabo la paz total. El presidente dio órdenes y yo que me muevo en el territorio, en el departamento del Cauca, a 2 kilómetros está el ejército y a 2 kilómetros controla la disidencia. Yo no entiendo. Son 2 o 3 de estas personas quienes hacen esos atentados, pero necesitamos fortalecer la inteligencia, el pie de fuerza y la inversión social. Por su parte, la oposición dice que la responsabilidad sobre el orden público recae exclusivamente en el gobierno actual. Estamos llenos de zozobras, de temores, donde demandamos respuestas certeras del gobierno y donde vemos que la solución, en lugar de aliviarse, se empeora. Petro batió récord en año y medio, 3.500 hombres en armas adicionales. No hicieron eso en el gobierno Santos ni en el gobierno Duque enteros, más el control territorial. Desde el Congreso piden que se evalúe la continuidad de las negociaciones de paz con los grupos armados. La presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca, Ana Fernanda Muñoz, dijo que los principales sectores económicos que generan empleo en el departamento se encuentran afectados por la situación de inseguridad y de alteración del orden público. El sector cafetero en el departamento del Cauca representa una de las actividades económicas más afectadas, según la Cámara de Comercio de ese departamento, por el deterioro del orden público. El Cauca necesita una atención preferencial en todas las líneas, o sea, necesitamos una atención específica y un plan de choque con el departamento del Cauca. Y yo soy una convencida de que si hacemos una estrategia de intervención grande en el departamento del Cauca, eso va a empezar a ofrecer resultados positivos que van a poder ser replicados en otros departamentos. ¿Cuáles son las actividades económicas más afectadas por el deterioro del orden público? Tenemos afectado café, tenemos afectado cacao, que es otra de las apuestas que tenemos importantes. En Miranda tenemos cacao, en Morales tenemos cacao, tenemos producción de fresa. Todo este tipo de productos están permanentemente viéndose afectados por las dinámicas de violencia que tenemos. Los gremios en el Cauca reclaman mayor presencia institucional del Estado. La Federación Nacional de Ganaderos, en cabeza de José Félix Laforí, consideró que la ola de violencia en el suroccidente de Colombia se veía venir, teniendo en cuenta que los grupos armados están defendiendo sus rentas ilícitas. El presidente de Fedegan, José Félix Laforí, atribuyó los más recientes hechos de alteración del orden público en el occidente del país al afán de los grupos armados ilegales de proteger sus rentas ilícitas. Aquí lo que hay una disputa para poder proteger o el narcotráfico o la minería ilegal. Y esa disputa no es simplemente sentándose en una mesa a negociar, no. Ahí se impone el que más capacidad de fuego tiene. De otro lado, el dirigente gremial, también negociador de paz del gobierno en el proceso con el ELN, manifestó reparos en una carta enviada a Vera Grave sobre la conducción de esos diálogos. En ese documento se habla de una exigencia sobre el cese al fuego para que la sociedad pueda participar. Pero la pregunta que habrá que hacerse es, ¿puede participar la sociedad al margen del cese al fuego cuando la secuestran, cuando la extorsionan? El alcalde de Toledo, en Antioquia, Alberto Marín, se trasladó a Medellín tras denunciar amenazas de muerte en su contra por parte de un grupo que aún no ha sido identificado. En el departamento de policía de Antioquia fue escuchada una denuncia por presuntas amenazas de muerte en contra del alcalde de Toledo. Hoy le subieron el precio a mi cabeza. Hoy están dando 200 millones de pesos para que asesinen al alcalde de Toledo, Antioquia. Aunque el mandatario no mencionó nombres propios, en este municipio del norte de Antioquia hace presencia las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y un grupo delincuencial del Valle de Aburrá. El mandatario le pidió ayuda al presidente y al gobernador de Antioquia. Por favor, que estas investigaciones no se queden durmiendo en un escritorio. Señor presidente de la República, señor gobernador de Antioquia, no permitamos que asesinen a un alcalde.
Hoy lo estoy diciendo con el corazón partido. Y dijo que se está analizando junto a la Unidad Nacional de Protección un eventual refuerzo en el esquema de seguridad. Y mientras tanto, en el departamento de Arauca fue asesinado otro líder social. Como José Ricardo Calderón Núñez fue identificado el defensor de derechos humanos asesinado en Tame. Según cifras del Instituto de Estudios para la Paz, este año han sido asesinados 68 líderes sociales. El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, quien se posesionó sin el visto bueno del gobierno, demandó por presunto prevaricato al ministro de Educación ad hoc, Juan David Correa, por ordenar el nombramiento de un rector encargado. El nuevo rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, difundió este oficio, según el cual ha entablado una denuncia penal en contra del ministro de Educación ad hoc, Juan David Correa Ulloa, por la presunta comisión del delito de prevaricato por acción. Peña, quien se posesionó ante una notaría sin aval del gobierno nacional, asegura que la ley 1470 de 2014 en ninguno de sus apartados faculta al ministro de Educación para ordenar al Consejo Superior Universitario nombrar un rector encargado. Entre tanto, el profesor Leopoldo Múnera, quien ganó en la consulta interna, asegura que hay un limbo en la rectoría de la principal universidad del país. Hay un limbo, hay una cefalía en este momento en la Universidad Nacional, que no es sana para la Universidad Nacional y tampoco la manera como se ha manifestado el conflicto interno. La situación, según el profesor Múnera, acarrea serias consecuencias a la comunidad académica. Creo que es una situación complicada que hubiera sido mejor que lo resolviera la Universidad Nacional internamente. Se agrava la emergencia por las inundaciones provocadas por el río Cauca en la región de La Mojana. El boquete que se abrió en el punto conocido como Caregato no ha sido sellado. Como una tragedia sin precedentes califican ganaderos y agricultores las inundaciones en la región de La Mojana, causadas por el desbordamiento del río Cauca al romper el Jarillón en Caraegato. Rodrigo García, miembro del Pacto por La Mojana, expresó su preocupación por las pérdidas millonarias que ha causado el desbordamiento del Cauca, las cuales ahora se ven agravadas por serios problemas de salud que afectan a toda la población damnificada. Muy lastimoso, empezando que ya las aguas empezaron a podrir y hay muchos brotes de enfermedades en piel, de gripas, ya hay neumonías y sobre todo que no ha llegado la ayuda humanitaria. La gente está pasando hambre física. Entonces estamos esperando la ayuda humanitaria de las alcaldías, de las gobernaciones y del nivel central, el señor Carrillo, que entre otras cosas parece que es el único que se opone a cerrar Caregato. Eso es falso de que Caregato no tiene solución, sí tiene solución y la solución es esta. Presidente, la solución es tapar Caregato con la estructura que llevan, pero tenemos que esperar, presidente, que la obra se termine y se concluya, y está programada según el contrato para terminarla en noviembre. En noviembre deben entregar los contratistas esto. Hoy tenemos un boquete, claro que sí. Hoy tenemos el boquete y es el que observamos allá. Si puedes acercar la cámara, te agradezco. Claro, el boquete ahí está y están tratando de taparla. Hoy La Mojana perdió su identidad. Necesitamos que, por favor, a quien corresponde, cierren a Caregato, no permitan que una región tan próspera, tan desarrollada, que aporta al Producto Interno Bruto del país, desaparezca. Darinel Regino, ganadero y agricultor, señaló que las aguas del Cauca avanzan sin misericordia y en un par de días el cementerio del municipio de Guaranda estará inundado. Desde la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca piden que la Alcaldía de Bogotá endurezca las medidas de racionamiento de agua. Aseguran que los pronósticos de llenado de los embalses no son alentadores y señalan que la restricción al consumo de agua iría mínimo hasta final de año. Si bien el sistema Chingaza completa más de 8 días al alza y su ocupación es del 24,7%, no parece ser suficiente. En estas imágenes, conocidas por Noticentro 1 CMI, se evidencia el alarmante panorama en el embalse de Chuza, el más grande del sistema Chingaza, y que a pesar del aumento en su nivel, sigue muy por debajo de la ocupación histórica. Cuando hacemos el comparativo con periodos históricos anteriores, sigue estando muy por debajo del histórico.
Hace un año el sistema Chingaza estaba sobre el 40%. Y es que los ciudadanos siguen en deuda con el consumo de agua que tiene como meta el distrito. En este momento es de 15,86 metros cúbicos por segundo y desde la CAR aseguran que las medidas se tienen que hacer más restrictivas si se quiere llegar con un nivel de embalses capaz de afrontar la próxima sequía. Yo creo que la alcaldía va a tener que mantener este racionamiento por varios meses adicionales, pero incluso podrían llegar a endurecer las medidas, considerando que no hemos cumplido nunca la meta de 15 metros cúbicos por segundo de consumo. El racionamiento seguirá hasta que Chingaza supere el 70% de ocupación y desde la corporación no ven factible ese nivel por lo menos hasta que se acabe el año. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, culpó hoy al director de la Fiduprevisora, Mauricio Marín, de ser el responsable de la crisis que están viviendo los maestros del país por falta de atención médica y entrega de medicamentos. Dijo que desobedeció las órdenes del presidente Petro. 6 horas duró el debate en la Comisión Sexta del Senado de la República por la mala atención que están recibiendo más o menos 800.000 profesores y sus familiares en el tema de salud en todo el país, por el cambio de modelo implementado por el gobierno Petro. Las acusaciones fueron contra el presidente de la Fiduprevisora, Mauricio Marín. Cualquier daño que le hagan a la Fiduprevisora, pues cualquiera se puede estar resbalando en un delito de pánico económico. Así que yo la verdad sí voy a ser vehemente en que cualquiera que tenga alguna acusación la haga con pruebas en la mano. Señor presidente de la fiduciaria, usted no puede venir acá a coactar la función de control político de este Congreso amenazándonos con una denuncia de pánico económico. Usted lo acaba de decir. Pero el ataque que nadie esperaba era el del propio ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, contra un funcionario del gobierno Petro. Absolutamente todo lo ha decidido el doctor Marín con sus amigos. Doctor Mauricio, aquí no puede venir usted a decir cosas que no son. El señor ministro hoy nos quiere poner en un escenario para linchar al presidente de la Previsora y para linchar al FOMAC. Ministro, usted hace parte de este gobierno. Los senadores de la Comisión Sexta se declararon insatisfechos con las respuestas del gobierno nacional porque dicen en estos momentos pueden estar muriendo profesores. 376.000 son pacientes crónicos, cáncer, VIH, diabetes y otras enfermedades graves. Y el registrador nacional Hernán Penagos denunció hoy nuevas irregularidades en la expedición y venta de registros civiles y de cédulas de ciudadanía a migrantes extranjeros. Al presentar el Observatorio Electoral de la entidad, el registrador nacional reveló que 18 de 31 capturados por pertenecer a una mafia que vendía identidades a ciudadanos extranjeros aceptaron cargos hoy. Y dijo que han encontrado anomalías en la investigación que adelantan con la Fiscalía y la Policía. Por ejemplo, ciudadanos que han sido testigos de nacimientos en más de 200 ocasiones, algo que no es razonable y con seguridad ahí puede haber hechos ilícitos. Una señora, por ejemplo, que aparece madre de cerca de 14 venezolanos, que nunca los registró cuando eran menores de edad, sino que los registra después de ser mayor de edad y en ciudades diferentes del país. Ahí nos genera una inquietud muy importante. Dice el registrador que está empeñado en desarticular las mafias que operan dentro de su entidad. La Alcaldía de Bogotá autorizó un plan de manejo de tráfico de alto impacto que empezará a funcionar a partir del 29 de mayo. Un importante tramo de la avenida Caracas cerrará el paso vehicular por las obras de construcción del metro. La próxima semana inicia el cierre total de la avenida Caracas entre calles 26 y 32, punto neurálgico del centro internacional de la ciudad, en donde empezará la construcción del viaducto para el metro elevado que por allí pasará. El carril mixto estará hhabilitado únicamente para el servicio troncal de Transmilenio e inicia la construcción del viaducto de la primera línea del metro de Bogotá. Para quienes transiten de norte a sur, el desvío será tomando la calle 33A, luego la carrera 15 hasta llegar a la calle 32, que les permitirá salir a la calle 26 al occidente para retomar su tránsito por la avenida Caracas al sur. Para quienes vayan de sur a norte sobre la avenida Caracas, deberán tomar la calle 24 hasta la carrera séptima o pueden seguir derecho por la avenida Caracas hasta tomar la calle 26 al oriente y salir a la carrera séptima al norte. Estos desvíos no afectarán la operación de Transmilenio. El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y contra el principal líder de Hamas, Yahya Sinwar.
De otra parte, hay duelo en Irán por el fallecimiento del presidente Ebrahim Raisi en un siniestro aéreo y la tensión política entre los gobiernos de España y Argentina por las declaraciones del mandatario Javier Milei. También es la noticia en el mundo en Noticentro 1 CMI. Tras más de 7 meses de guerra entre Israel y Hamas en Gaza, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional dijo que ha solicitado órdenes de arresto para el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, su jefe de defensa y 3 líderes de Hamas por presuntos crímenes de guerra. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, defendió enérgicamente a Israel, afirmando que las fuerzas israelíes no están cometiendo genocidio en su campaña militar contra los militantes de Hamas en Gaza. Tras la muerte del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y de 7 personas más, el país guardará 5 días de luto, al tiempo que se designó al vicepresidente Muhammad Mukbir como presidente interino, quien asumirá las funciones hasta la celebración de elecciones que se programaron para el próximo 28 de junio. El gobierno de España llamó a consulta a su embajador en Buenos Aires y pidió a Argentina disculparse, luego de que el mandatario argentino Javier Milei, en un discurso ofrecido en Madrid, llamara corrupta a Begoña Gómez, esposa del jefe de gobierno de España, Pedro Sánchez. Sin embargo, el gobierno argentino dice que no se disculpará. La Organización Internacional del Trabajo alertó por el aumento del desempleo entre los jóvenes en Colombia. 1 de cada 5 jóvenes está desocupado, según el organismo. En Colombia, cerca del 20% de los jóvenes, es decir, las personas que tienen 29 años o menos, están desempleadas. Es una tasa alta que preocupa a la Organización Internacional del Trabajo, que ha comparado al país con sus pares en América Latina. La falta de oportunidades lleva a esta situación de un desalento, donde los jóvenes no estudian ni trabajan fuera del hogar. En Colombia, 1 de cada 5 jóvenes están en esta situación, de acuerdo con un informe reciente de la OIT sobre el panorama de empleo juvenil en Colombia. A la OIT también le preocupa las diferencias o brechas de género donde las mujeres en el mercado laboral tienen menos oportunidad. Por cada hombre joven que ni estudia ni trabaja fuera del hogar, hay 2 mujeres jóvenes en esta situación. En el caso de las mujeres jóvenes, son mucho más vulnerables a responsabilidad por trabajos de cuidado. La OIT también advierte que aunque cada día más gente accede a una educación de mejor calidad, esto no redunda en una reducción del desempleo juvenil. El Banco de la República reportó una nueva caída en la inversión extranjera directa al cierre de abril. El informe de la balanza cambiaria del Banco de la República reveló que la inversión extranjera directa cayó al mes de abril. Para dicho mes, este rubro llegó a 4.697 millones de dólares, lo que significó una reducción del 2,6%. Solo en el sector de petróleo y minería la disminución es mayor, al pasar de 3.936 millones a 3.095 millones de dólares para una reducción del 21,3%. Cuando usted no ve claro el panorama hacia dónde va el país, hacia dónde va la economía, cuáles son los mensajes que envía el gobierno, pues la gente se queda quieta. Se insiste en un plan de reactivación, pero sobre todo garantizar las reglas de juego. Este plan de reactivación tiene que arrancar por generar confianza entre los agentes económicos. De la inversión dependerá la buena dinámica de la economía nacional. Las bancadas del Pacto Histórico y Cambio Radical se enfrentaron en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes por el inicio del tercer debate del proyecto de reforma pensional. Para este martes está previsto que inicie en la Comisión Séptima el debate por la reforma pensional. Sin embargo, Cambio Radical, partido de oposición, presentó una tutela para que se les otorgue más tiempo para presentar una ponencia de archivo del proyecto. Nosotros nos distanciamos del Gobierno Nacional, nuestra ponencia es de archivo. Y creo que en 7 días no se hace un estudio responsable para dejar sentado nuestra posición como oposición. Cambio Radical alega que no han tenido tiempo suficiente para preparar el debate, a lo cual el Pacto Histórico Partido de Gobierno contestó calificándolos como vagos. Porque son unos perezosos.
a todos nos pagan lo mismo. Nosotros sí pudimos trasnochar, trabajar con nuestros equipos hasta altas horas de la noche y buscar conciliación, y por eso cumplimos con el tiempo que nos dio la presidenta de la comisión para entregar la ponencia. Son 94 artículos que serán sometidos a votación en la Comisión Séptima en el debate que arrancará este martes. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,87% a 1.441 puntos. La acción de Concreto fue la que más subió, con una valorización del 9% a 327 pesos. La acción de Nutresa fue la que más bajó, con una pérdida de 7,4% a 33.300 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 38.000 millones de pesos, con una variación positiva de 2,52% a 35.780 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.822 pesos con 39 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.760 pesos y la venden entre 1.800 pesos. Un euro cuesta 4.162 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 6 centavos. El azúcar se transó en 18,68 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $79 con 22 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $83 con 67 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.340 pesos. Tenemos noticia al cierre. La delegación del gobierno en los diálogos con el ELN expidió esta noche una comunicación en la que advierten que no podrán avanzar en ningún acuerdo con ese grupo hasta que no abandonen definitivamente la práctica del secuestro. Así terminamos esta emisión de Noticentro 1 CMI.